Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Como os decía antes, en este segundo rato de oración vamos a meditar un poquito algunas ideas, aunque creo que es 24, hoy creo que ha sido, salía el mensaje del Papa para la Cuaresma, que creo que lo presentaban hoy, parece que era hoy, pero con estas noticias que han llegado hoy, yo no me he parado tampoco a buscarlo, como que mañana lo podremos tenerlo. Pero bueno, nos queda una semana para empezar ese miércoles de ceniza, con el que empezaremos como cada año la Cuaresma, y consideraremos pues tantas pequeñas cosas que además empezamos con un día en el que el Papa nos ha pedido un ayuno especial, que todos, bueno, pues cuesta. Hoy le decía a unos de secundaria que era el ayuno, estaban y qué significaba el ayuno, y entonces le he dicho, bueno, ya sabéis que la abstinencia se hace a partir de los 14 años. Y me han dicho, bueno, menos mal que no nos toca, ¿no? Eran de 12, de 13 años, ¿no? Y el ayuno ya es 18, ¿no? Pero bueno, es decir que es verdad que luego llegan los días y cuesta, ¿no? Cuesta un poquito, ¿no? Y fíjate cómo empieza la primera oración, una de las oraciones de los primeros días de las misas de Cuaresma. Dice que te rogamos, Señor, que nuestra vida sea conforme con las ofrendas que te presentamos y que inauguran el camino hacia la Pascua. Claro, desde el comienzo de la Cuaresma, el Señor nos está invitando a que nos ofrezcamos. Es decir, que nuestra vida sea una ofrenda. En este caso, aquí hace una comparación preciosa con las ofrendas, el pan y el vino. Es decir, que nuestra vida sea conforme a esas ofrendas. Claro, evidentemente en la misa uno presenta el pan y el vino, pero como bien sabes, ahí en la misa uno también pone todas las obras que uno hace, todo lo que ofrece. La misa tiene un sentido también de holocausto. Es decir, pongo allí también, eso te ponen el pan, y tú también lo puedes añadir, pues todas tus obras, las preocupaciones, las dificultades, los pequeños sufrimientos. Esto es muy interesante, ¿no? Ya me gustaría hacer una catequesis de la misa porque podemos sacar muchísimas cosas, pero ahí ponemos todo también, ¿no? Bueno, pues que mi vida sea conforme a lo que yo también estoy viviendo. Y por tanto, la Cuaresma es como un compendio de nuestra vida, en la que estamos volviendo continuamente a Dios. Es camino hacia la Pascua, hacia la muerte y resurrección del Señor, pasión, muerte y resurrección, y además, que es el centro de la historia de la humanidad, es decir, la muerte de Cristo. Es decir, un constante volver a la casa del Padre, el Hijo pródigo, que aparece muchas veces en la Cuaresma, ese Evangelio, esa parábola, o también el Salmo 50, que te recomiendo, 50 o 51, según las versiones, según tal, pero bueno, al 50, aquel Salmo, misericordia de Dios mío, porque he pecado, etcétera, que aparece muchas veces, ¿no? Bien. El tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos está invitando fundamentalmente a una conversión. Sería triste, porque es ya poquita cosa, si dijéramos voy a vivir el miércoles de ceniza, voy a vivir
el Viernes Santo voy a vivir unas pequeñas mortificaciones y ya está. No. El Señor, el tiempo de Cuaresma es por tanto un tiempo de renovación, un tiempo de conversión personal, de renovar nuestro corazón y nuestras obras, de modo que pongamos a Cristo en el centro de nuestra vida. Es decir, al menos demos un paso adelante en ese camino de conversión a que yo sea Cristo. Os lo decía antes, me lo decía a mí mismo en la oración. En el fondo lo que estamos viviendo es un querer ser Cristo. Y el camino también que Dios nos está pidiendo que sigamos es un camino también cuaresmal, es decir, de renovación interior. De renovación interior, ¿no? Aparece en la Sagrada Escritura un montón de textos, que no voy a relatar todos aquí, evidentemente, pero en los cuales también, en los cuales también pensad, fijaros, cómo Dios está como continuamente renovando el corazón de los hombres. El pueblo de Israel, 40 años en el desierto, ¿sabéis? El Señor le va dando cosas, ¿no? El maná, el agua que sale de la tierra del pedernal, las codornices, etcétera, etcétera, le va dando todo. Es muy simpático porque me decía hace años un seminarista, me decía en un momento dado, ya metido en el seminario, ya estaba avanzando, pero de pronto tenía sus dudas, ¿no? Si es el camino mío, segundo, tercero del seminario, ¿no? Me decía, tenía sus dudas, venía, porque claro, tal. Y entonces un día leyó precisamente esto: el pueblo de Israel por el desierto, que se queja a Dios porque el agua, porque pasamos hambre, porque no tenemos pan, Y entonces decía, y se acordaban, dice la Escritura, de las cebollas y los pepinos de Egipto, como si fuera el sumum, ¿no? Ante esa falta de lo que Dios es, hay desconfianza en Dios. Y me decía este seminarista, a mí me ha pasado lo mismo, me he acordado de los pepinos de las cebollas. A veces me decía, bueno, pues olvídate de las cebollas de los pepinos. Y decía, ¿no? Que Dios el camino tuyo es otro. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Dios le va dando, ¿no?, al pueblo de Israel lo que necesita en cada momento. Y el pueblo de Israel RQR. Eso es un camino cuaresmal también en todo eso, ¿no? Es decir, debes recorrer todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer por el desierto durante 40 años, para hacerte humilde, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón. Si guardas o no sus mandamientos, te humilló y te hizo pasar hambre. Luego te alimentó con el maná, que desconocías tú y tus padres, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino todo lo que sale de la boca del Señor, etcétera, ¿no? El Señor va, bueno, pues, y el camino del Éxodo, etcétera. El pueblo de Israel que está continuamente, que se representa también de otra manera, lógicamente, pues, en las naciones del Señor en el desierto. Los 40 días que pasa Cristo en el desierto. Claro, uno dice, bueno, 40 días comiendo, bebiendo agua, bebiendo lo que podía, ¿no? Y sobre todo 40 días no solamente de penitencia, sino sobre todo de oración. De oración. Es una imagen, Es decir, pero que nos viene muy bien para pensar eso. Al final, ¿qué pasa? Las tentaciones. ¿Y qué pasa? Las vence. Evidentemente Dios, pero las tentaciones las tuvo, como todos nosotros. Es muy consolador saber que Dios también fue tentado. Es un ejemplo. Pero que pasó días en esa penitencia y venció las tentaciones. La tentación se vence con la ayuda de Dios en primer lugar, evidentemente, pero también con la penitencia, con la conversión del corazón. Y si uno mete la pata, podemos empezar. Porque también eso es conversión. Y no porque metamos la pata, Dios no nos deja de querernos. Nos quiere más si acudimos al sacramento de la confesión. La Cuaresma es como una experiencia, yo diría, como de nuestra fragilidad personal. Y un camino también hacia un conocimiento más profundo de nuestra propia vida, para ser más humildes. Más humildes. ¿Por qué se hizo Dios
¿Por qué se quedó Dios en el pan? Es decir, hoy a los de primero y segundo de primaria. ¿Por qué quedó Dios en el pan? En un poquito de pan. Y me dijo un niño, porque es muy humilde. Porque es muy humilde. O se hizo niño en Belén, porque es muy humilde. Les he explicado que es humilde, claro, porque significa la humildad, ¿eh? Pero la idea tenían, ¿no? Porque es muy humilde. Pues nosotros, ese camino nuestro de Cuaresma es un camino de humildad, ¿eh? De humildad también. Y así vamos recorriendo, ¿no? Dándonos cuenta de nuestra fragilidad, acudiendo al Señor, volviendo a empezar, haciéndonos cada vez más teniendo un mayor conocimiento personal y por tanto más humildad, es decir, sabiendo que yo soy frágil y que tengo que decir al Señor aquella frase que decía San José María muchas veces: aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Incluso lo puso en una cerámica para acordarse, puesto en una pared: aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Camino, la Cuaresma penitencial, cuaresmal, de conversión del corazón, camino, por supuesto, de oración. También, por supuesto, de oración. ¿Por qué? Porque es a través de la oración como queremos al Señor y a los demás. Por supuesto. Es también a través de la oración. Y ahí es donde también tú y yo tenemos que incidir. El Papa nos ha pedido ayuno y oración por toda esta situación, pero es que lo vamos a hacer. Vamos a hacer. Insisto, no te quedes en unas cuantas pequeños sacrificios, sino que piensa qué te está pidiendo el Señor a ti y qué me pide a mí también en este camino cuaresmal. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para que mi corazón sea distinto? Para que yo sepa dirigir toda mi vida hacia ti, para que de verdad me cambie el corazón. Quítame, Señor, mi corazón de piedra, que es un salmo, y dame un corazón de carne. Y si te examinas un poquito, verás que efectivamente todos tenemos un poquito la piedra en el corazón, ¿eh? Nos cuesta querer, se nos hace difícil a veces perdonar, se nos hace difícil pedir perdón, manifestar el cariño, reconocer nuestros errores, volver a empezar. Dame, Señor, un corazón de carne, que vaya por este camino cuaresmal, ¿no? A lo mejor es una buena ocasión, yo creo, también en la práctica de los sacramentos, voy acabando, en este camino cuaresmal también, para que a través de quizás es un buen momento para decirme, mira, aunque me confiese habitualmente o lleve un tiempo sin confesarme, quizás sea un buen momento para hacer una buena confesión. Una buena confesión que renueve mi corazón. O para hacer, también es una época muy, muy propia, también unos ejercicios espirituales, un curso de retiro, que por cierto el fin de semana que viene tenemos uno en el Rincón, dirigido especialmente a los padres del colegio. Es una buena oportunidad también hacer unos ejercicios espirituales. Ya estás haciendo un retiro, pero creo que puede ser una buena ocasión. Sí, sugerencias, por eso hay las que quieras, ¿no? Pero bueno, vamos a pedir al Señor esto, ¿no? Es decir, que en este camino cuaresmal también, viviendo muchas veces, porque es que somos así, la parábola del hijo pródigo en nuestros corazones, vayamos avanzando para que de verdad, insisto, cambiemos el corazón. Cambiemos el corazón. Es lo que el Señor nos pide. Actitudes, maneras de enfocar las cosas, relación con los demás, en relación en tu trabajo profesional, en tu vida familiar. Oye, venga, sé más amable, sé más positivo, quita esas bobadas que a veces pues te hacen perder el tiempo, te hacen perder la paz, ¿no? Trata mejor a esta persona, etcétera. Podríamos decir mil cosas, pero cada uno puede pensar.
Señor, ¿qué tengo que cambiar en mi corazón? Para parecerme más a ti, para quererte más. La oración, la penitencia, el volver a empezar, la confesión, etc. No digo más. Solamente me dirijo ya, para terminar, a la Virgen, nuestra Madre. Fijaros qué cosa bonita, ¿no? Antes de esto, la Iglesia te lo va a decir el próximo miércoles, cuando te ponga el saludo de la ceniza en la cabeza. Conviértete. No te dice haz penitencia. Te dice conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio. Por cierto, hay una misa aquí en el colegio el miércoles a las 4 y algo para los padres, para poner la ceniza. Conviértete y cree en el Evangelio. Vamos a pedir al Señor esto. Señor, ayúdame a que este camino cuaresmal de verdad sea camino de conversión en mi vida. Al Señor y a mi Madre Santa María, a nuestra Madre Santa María, se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.